Muy buenas tardes, hermanos. Es una gran bendición y un gran privilegio el que podamos estar juntos alabando a nuestro Dios y ahora entrando a la predicación y a la meditación de la palabra de nuestro Señor. Yo le invito a que abramos nuestras Biblias o que mantenga su Biblia abierta en la porción que ya hemos leído durante el culto, que es Mateo 5, versículos de 38 al 48, pero que una vez me acompañe a leer solamente el versículo 48. Dice la palabra de Dios, Mateo 5:48, sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Vamos a orar. Señor, te agradecemos porque un domingo más podemos conectarnos, podemos congregarnos. Sí a la distancia, pero juntos en un mismo sentir. Tú nos unes, Señor, nos une una misma fe, un mismo Señor, un solo bautismo, Padre. Y gracias, Señor, porque podemos estar alabándote y adorándote juntos, Señor, como hermanos. Señor, gracias porque nos permites adorarte y te pedimos, Señor, que en este tiempo de meditación en tu palabra penetre en nuestros corazones, Señor. Tu palabra nos convenza, nos redarguya, Señor, nos instruya, Padre, para que podamos ser mejores hijos tuyos, Señor. Yo te ruego, Padre, que sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, en Cristo Jesús. Amén. Hermanos, pues vamos a unirnos a la temática que se le da por lo regular al mes de febrero. Pero a la vez vamos a continuar con nuestros temas basados en las relaciones interpersonales. Durante estos meses hemos reflexionado, ya sea con nuestro pastor o también en los cultos, acerca de relaciones interpersonales y este domingo no va a ser la excepción. Y fíjese, hermano, la semana pasada en la escuela dominical, cuando estábamos viendo sobre nuestra ciudadanía celestial, yo di un tiempo, porque me tocó ahí compartir la lección el domingo pasado, y yo di un tiempo para comentar, y nuestro hermano Aurelio hizo un comentario muy acertado acerca de esto, de la ciudadanía celestial, y dijo que tener una ciudadanía te da privilegios y a la vez responsabilidades. Te da libertades y derechos, pero a la vez también obligaciones que tenemos que cumplir. Y justamente menciono este comentario porque en el pasaje en el que nos encontramos el día de hoy es conocido como el Sermón del Monte. Un sermón en el que Jesús predica sobre cómo debe comportarse un ciudadano del reino de los cielos. En este sermón Jesús va a enfocarse más a cuestiones de carácter, a cuestiones éticas, prácticas, y podemos notar que no hay mucha doctrina en este sermón. No quiere decir que no la haya, pero no hay mucha a comparación de las cosas prácticas que sí hay en este sermón. Entonces, en este mismo sermón, hermanos, si le echamos un rápido vistazo, nos daremos cuenta que también nos señala los privilegios y las bendiciones que tenemos como ciudadanos del reino, pero también nuestras responsabilidades y obligaciones. Y hoy vamos a hablar justamente del amor, como ya lo pudimos leer. Pero no es un amor al que la gente se refiere, sino un amor que es hasta difícil de dar y demostrar, pero que estamos llamados a hacerlo, hermano. Yo le pregunto el día de hoy, ¿tiene enemigos? ¿Tiene gente que le ha hecho daño, que le ha ofendido últimamente? O a lo mejor ya tiene tiempo atrás, pero que la ofensa, la herida, ahí sigue. Y ese trato con esa persona es un poco difícil. Nuestro trato con él es áspero, indiferente y a lo mejor no tanto de amor, sino de rencor, de resentimiento. Bueno, Jesús nos va a enseñar el día de hoy que un ciudadano del reino de los cielos ama a los demás siguiendo el ejemplo de su Padre Celestial. ¿Cómo es este amor? Primero, un ciudadano del reino ama más de lo que otros esperan. Ve el versículo 38 al 42. Dice, oísteis que fue dicho ojo por ojo y diente por diente. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes, a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y a cualquiera que te obligue a llevar carga por 1 milla, ve con él 2. Al que te pida, dale. Y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses.
Jesús en esta sección de su sermón va a enseñar sobre amar al prójimo. Y Jesús comienza citando un texto que en la ley de Moisés estaba. Oísteis que fue dicho ojo por ojo y diente por diente. Sabes, muchos de nosotros hemos leído esta orden, la hemos escuchado, hemos dicho este texto y otros más que aún sin ser creyentes lo usan para justificar así la retribución que le corresponde a un daño que obtuvieron. Por ejemplo, si me hicieron algo que fue doloroso, yo también voy a responder con algo que es doloroso. Si a mí me hicieron daño, yo también voy a responder con daño. Y es que viéndolo así, sí parece como que estuviera permitiendo la venganza y la retribución personal, pero no era este el sentido en que fue citado y dado en un principio, hermano. Lo que está diciendo ese texto es que el castigo debe corresponder exactamente al delito. Esta ley de ojo por ojo, diente por diente, era una ley justa. Era una ley que limitaba al hombre de buscar venganza o una justicia, entre comillas, por su propia mano, porque esta justicia que se buscaría hacer de una manera desmedida, desenfrenada, totalmente egoísta. Y tomando en cuenta eso que le acabo de decir, pues hasta cierto punto esta ley es una ley compasiva, que salvaba a ambas partes de hacer errores que tuvieran repercusiones permanentes, vaya. Y esta ley, como todas, tenía la finalidad de regular los delitos en la sociedad, conducir a las personas hacia una armonía social. Pero ¿cuál fue el detalle? El detalle fue que conforme los años pasaron, los maestros de la ley tergiversaron este mandamiento y en vez de fomentar un ambiente de justicia en que una autoridad dictara sentencia, ahora cualquier persona podía desquitarse con la otra. Cualquier persona podía retribuirle a la otra. Los maestros de la ley promovieron, en vez de una actitud de armonía, de amabilidad, promovieron una actitud de egoísmo, en la que cada uno buscaba su bien propio y valer sus propios derechos a como dé lugar. Vea esto, esta ley fue dada por Dios y nunca tuvo como propósito justificar la venganza personal, pero en los tiempos de Jesús, hermanos, esta ley había sido transformada y se le había permitido a cada persona ser su propio juez, ser su propio jurado, ser su propio verdugo. Vea el tremendo caos, el tremendo daño que la mala enseñanza de los maestros estaba resultando. Entonces Jesús continúa diciendo, pero yo os digo. Y aquí no quiere decir que Jesús diera una interpretación diferente o que Jesús se pusiera arriba de la ley, porque esto sería contradictorio a lo que él mismo dijo. Él dijo, no vengo a abrogar la ley, sino a cumplirla. Sino aquí Jesús está más bien llegando a la esencia y al significado verdadero de esta ley. Dice aquí, pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Jesús, en cambio, enseña que el ciudadano del reino de los cielos no resiste al que es malo. ¿Qué quiere decir esta orden que Jesús está enseñando? Quiere decir que no respondamos con desquite, que no respondamos con deseos de venganza al mal que los demás nos hacen. Jesús no quiere que en nuestras relaciones interpersonales, escúchelo bien, hermano, existan sentimientos de venganza. Jesús entonces está amonestando a los oyentes por la falta de amor, por el odio, por el deseo de venganza que existe entre ellos. Y por eso da 4 ejemplos de la vida cotidiana para ilustrarnos este principio. Vea el primer ejemplo. A cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y esta situación se trataba más de una ofensa física, se trataba de un gran insulto. Una bofetada en esa cultura es un gran insulto. Y Jesús está diciendo, no respondas al insulto con otro insulto. Jesús exhorta a que cuando veamos que nuestra dignidad se ve afectada por el otro, nosotros no respondamos afectando la dignidad del otro. Eso es volverle la otra mejilla. Responderle con un espíritu humilde, de no vengarnos
y de no tomar represalias. Segundo ejemplo, y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Hermano, fíjese, la túnica y la capa eran de suma importancia en los tiempos bíblicos, porque si estos se pedían prestados, tenían que ser devueltos a la persona antes del atardecer, porque estos les daban abrigo a la persona durante las noches. Esa era la ley. Quedarse sin la túnica era quedarse sin nada. Y Jesús enseña que aquel que tiene pleito y quiera despojarlo de la túnica, en vez de responder con resentimiento, con odio y de sumarse al pleito, Él le diera también el resto de su ropa. Casi diciendo, por la paz, ten. Tercer ejemplo, y a cualquiera que te obligue a llevar carga por 1 milla, ve con él 2. En aquellos días los soldados romanos tenían el derecho de decirle a un judío que llevara la carga de un oficial por 1 milla. Fíjese bien en eso. O sea, si un soldado romano te veía a ti judío, imagínense que usted es judío, te veía a ti judío y él tenía flojera de cargar su carga, valga la redundancia, te decía, llévamela. Claro, por 1 milla. Esto es impositivo. Y no te preguntaban, oye, ¿estás ocupado? Oye, ¿qué te parece si me llevas esta carga un poquitito, por favor? ¿Te parece? No, era violenta. Era cruel. Claro que los judíos se enojaban, claro que cualquiera reaccionaría con enojo y con desconcierto y amargura ante tal imposición. Pero Jesús les dice, ve con el 2. La primera, recórrela porque te toca recorrerla, pero la segunda milla recorrida, más bien que sea una decisión tomada por amor que por obligación. Sabe, hermano, es el amor lo que puede transformar un intento de manipulación y de opresión. Vuelvo a decir, es el amor lo que puede transformar un intento de manipulación y opresión. Y cuarto y último ejemplo, al que te pida, dale. Y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Jesús les dice, sean generosos y bondadosos. No se limiten en dar y den desinteresadamente. Entonces, un ciudadano del reino ama más de lo que otros esperan. ¿Por qué? Porque en todos estos ejemplos, hermano, de acuerdo a cómo era la dinámica social y a lo que se les había enseñado por años, nadie esperaba que ante la ofensa, todos esperaban que ante la ofensa se respondieran con ofensa, que al pleito se respondiera con pleito, que ante las imposiciones se obedeciera pero a regañadientes. Y es más, un grupo en aquellos tiempos de Jesús promovían la desobediencia a Roma, los cenotes. Todos esperarían que también al estar en una posición ventajosa como tener más bienes que el otro y el otro en humildad viniera a pedirte prestado, una posición ventajosa, uno se mostrara entonces con poder y con intimidación. Esto era lo esperado. Pero un ciudadano del reino es distinto. Este ama más de lo que otros esperaban. Ninguna persona esperaría que ante la ofensa se respondiera con amor. Ninguno esperaría que ante un pleito se respondiera con amor y no con resentimiento. No se esperaba que obedecieran al que lo oprimía, con amor y con gusto. Ninguno se esperaría que uno por amor diera con generosidad y bondad en vez de responder con intimidación. Y sabes, en nuestros tiempos se espera lo mismo. Que ante el mal se responda con el mal. Que ante la ofensa se responda con ofensa. Que ante el insulto se responda con insulto. Se espera que uno sea más ventajoso que el otro. Hemos escuchado esa frase, te falta malicia. Hermanos, en nuestras relaciones, cualquiera que sea la persona o la ofensa,
No debemos de responder con venganza, sino con amor. A ver, entonces espera. ¿Me estás diciendo que no debemos de buscar defender nuestra integridad? ¿Está acaso Jesús promoviendo el cero defensa y que nos dejemos pisotear? Bueno, pareciera que eso está diciendo Jesús, pero no. Jesús no está enseñando a que no pongamos límites. Jesús no está enseñando a que no nos defendamos. Jesús no está enseñando a que ante un daño en nuestra integridad nosotros no reaccionemos para salvaguardarnos. O sea, es decir, lo más obvio como humanos es que ante un golpe, por ejemplo, ante un cachetadón, pues yo no responda así de que pues órale, emparejame este lado. No, pues por supuesto que no, pues también te doy un sopapo y a ver cómo nos arreglamos. Pero ¿no está Jesús diciendo no te defiendas? Jesús no está diciendo entonces pues sufre bullying y aguántate. No pongas límites. Claro que no, eso no está diciendo Jesús. Jesús no está diciendo incluso tampoco, incluso diciendo tus derechos no cuentan. No, está diciendo que actuemos con amor. Que la actitud que impere después de haberse acabado el conflicto no sea la de un resentimiento, no sea la de odio, no sea la de venganza, sino de amor. Jesús pide que en todas nuestras relaciones y ante el mal siempre respondamos amando más de lo que otros esperan, porque esperamos, hermano, fíjese bien, en el verdadero juez y que sí puede hacer justicia. Por eso somos capaces de responder con amor. Por eso somos capaces de amar a pesar del mal y de los daños que se nos puedan hacer, porque sabemos que quien nos defiende es nuestro propio Dios. Somos capaces de amar no por quien es la persona, por las circunstancias en las que nos encontramos, sino porque imitamos a nuestro Padre Celestial. Aún así, cuando mi dignidad se ve ofendida, mis derechos se vean violentados, sea despojado de mis bienes o también pueda tomar ventaja de la otra persona, esperamos más en la justicia de nuestro Dios y descansamos en que Él nos defiende. Dios lo dice en su palabra. Mía es la venganza y la retribución. A nuestro Dios le corresponde hacer justicia, hermano, no a nosotros. No a nosotros. Y hermano, esto no lo pensemos como un tipo karma. De que bueno, entonces pues ya, la vida se encargará. O la vida da muchas vueltas. Hoy tú estás arriba, pero un día vas a ver, yo voy a estar arriba y tú vas a estar abajo. Ya se te va a ofrecer. O la típica frase, pero hay un Dios. Porque al final de cuentas, esta actitud está más motivada por sentimientos propios de venganza que de justicia. Y Pablo también se los dice a los romanos. En Romanos 12, dice, no paguen a nadie mal por mal, procuren hacer lo bueno delante de todos. Si es posible y en cuanto dependa de ustedes, vivan en paz con todos. No tomen venganza, hermanos míos, sino dejen el castigo en las manos de Dios, porque está escrito, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Antes bien, si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Si tiene sed, dale de beber. Actuando así harás que se avergüence de su conducta. No te dejes vencer por el mal, al contrario, vence el mal con el bien. Hermano, dejemos el castigo al Señor, Él pagará. Y antes de esperar un castigo hacia el otro, sigámosle haciéndole bien. Yo sé que suena difícil y que practicarlo es aún más difícil. Pero es que para acabar con la maldad no se necesita más maldad. No se necesita reclamar mis derechos y hacerlos valer a como de lugar. Se necesita amor. Jesús entonces nos desafía a que siempre mostremos amabilidad.
Jesús nos recuerda que Él se va a encargar, que Él es el juez, que esperemos en la justicia divina. Y entonces nos desafía a que en nuestras relaciones y en nuestro trato hacia los demás haya un amor más allá de lo que otros esperan. Qué fácil es para nuestros tiempos desechar relaciones cuando las cosas fallan. Qué fácil es que hoy en nuestras relaciones aniden el rencor, el resentimiento y que sean gobernadas por sentimientos de odio y venganza en vez de amor y perdón. Pero si somos ciudadanos del reino, en nuestras relaciones sí o sí debe de imperar el amor. Pero también un ciudadano del reino ama más de lo que otros merecen. Vea el versículo 43 al 48. Oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Y en esa segunda sección de nuestro pasaje, Jesús vuelve a citar un pasaje de la ley. Amarás a tu prójimo. Esto ordenaba la ley de Dios. Amar a su prójimo. Pero de nueva cuenta, los fariseos, los escribas, habían tergiversado este mandamiento y le habían agregado una aplicación errónea. Y aborrecerás a tu enemigo. Esto nunca había dicho la ley. Y por esta mala enseñanza, los judíos rechazaban a los gentiles y ellos consideraban que los gentiles, que todo aquel que no era judío no era entonces su prójimo. Por eso la pregunta que le hacen al Señor Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Porque los judíos no consideraban a los gentiles como prójimo. Y de nueva cuenta Jesús viene a explicar el verdadero significado de este mandamiento. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos. ¿Y cómo amarlos? Oiga, pregunta, ¿cómo debió haber reaccionado la gente al escuchar esta orden de Jesús? Yo creo que han de haber reaccionado sorprendidos, perplejos, porque era algo que nunca antes habían escuchado, ni se les había pedido que hicieran. Siempre habían amado a sus propios iguales. Y de ahí no salían. Pero Él les dice, amad a vuestros enemigos. Y este amar, hermanos, no se refiere a un amar de enamoramiento, de atracción. No es un amor basado solamente en sentimientos, sino también en acciones. Y este amor al que se refiere Jesús se refiere a buscar el bienestar del otro. Y en ese amor, en ese propósito de dar bienestar al otro, es que dice ahí Jesús, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Cosas que casi nunca hacemos con quienes nos han ofendido y nos han lastimado. Es el amor por el prójimo que hace que nosotros no respondamos con ofensa ante la ofensa. Que no sigamos el pleito, aunque razones no nos falten, hermano. Que obedezcamos y demos más de lo que otros esperan y que ante una situación ventajosa actuemos con generosidad y bondad. Es por amor al prójimo que nosotros podemos buscar el bienestar del otro, bendiciéndole, haciéndole bien y orando por él. Y pensemos en esto, el amor que el mundo da no es el mismo que Dios ha mostrado para con nosotros y no es el mismo que pide que demos a nuestro prójimo. Porque si nos detenemos a reflexionar un poco, hermano, y observamos el amor que el mundo da en nuestros días, es un amor que se basa en la compatibilidad, en que sigas las mismas ideas, las mismas posturas, en que si se obtiene una ganancia, si hay algo de por medio, pero si no hay nada de esto, entonces no eres objeto de amor, sino de odio o desinterés.
Pero para Jesús es tan importante esta orden que continúa diciendo, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Jesús pide que amemos a nuestros enemigos porque así mostramos que en verdad somos hijos de Dios. No es que el amor hacia nuestros enemigos dé como resultado ser hijos de Dios, sino es al revés. Ser hijos de Dios nos lleva a amar a nuestros enemigos, nos lleva a amar a su manera. Porque eso es lo que Jesús dijo al poner como ejemplo a su Padre Celestial. Dice ahí que hace salir su sol sobre malos y buenos y que hace llover sobre justos e injustos. Dios no se limita en bendecir, hermano. Dios no bendice a los que no, a los que no creen en Él, y a los que sí creen, a ellos sí los bendice. Claro, nosotros como hijos suyos accedemos a aún más bendiciones que los no creyentes. Pero Dios no se limita en bendecir. No hay un momento del día en el que diga Dios, pues a las cosechas de no les toca el solecito. O sabes qué, hay dos casas juntas y una es cristiana y otra no, pues a esta casa sí le toca las bendiciones y la lluvia y el sol, y a esta ponle en penumbras y en sombras y en lluvias y demás. No. Dios no se limita en bendecir. Entonces, ¿por qué nosotros sí debiéramos de limitar nuestro amor hacia los demás? ¿Por qué sí debiéramos discernir entre quienes bendecir y entre quienes no? Entre quienes sí merecen nuestro buen trato y quienes no. Si nuestro Dios no hace eso, ¿por qué nosotros sí? Entonces Jesús enseña que el amor refleja que somos hijos de Dios y pone la medida del amor que se debe mostrar. Un amor que no se limita, un amor desinteresado, un amor genuino. Vuelvo a decir, para Jesús esta orden es tan importante, hermano, que si nos vamos al Evangelio de Juan, podemos encontrar lo siguiente. Vea Juan 13:34. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Les da un mandamiento que por años se había dejado de hacer. Esto quiere decir un nuevo mandamiento, o sea, lo refrescó, lo trajo a la memoria. Y dice ahí que se amen los unos a los otros como yo os he amado. No es un amor conforme a estándares humanos, sino a estándares divinos. Y sabe, en Jesús tenemos la fiel y perfecta expresión del amor de Dios por nosotros. Y en el versículo 35 de Juan 13 les dice, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvierais amor los unos con los otros. ¿Sabe, hermano, cómo sabe la gente que usted es cristiano? Pregúntese eso, ¿cómo sabe la gente que usted es cristiano? Tal vez podemos decir porque yo se los he dicho, porque en mi Facebook, porque en mis redes sociales comparto versículos, porque me congrego, porque tengo buen testimonio. Y son razones válidas y necesarias, hermanos. Pero no olvidemos que el rasgo distintivo por el cual se nos identifica como discípulos de Cristo es el amor que tenemos para con los demás. Podremos hacer de todo, llevar una vida intachable, irreprensible, pero si no estoy mostrando un amor y un amor a la medida de Dios, todo lo demás es en vano, no sirve. Entonces, ¿estamos amando a otros más de lo que se merecen? Porque al llegar hasta aquí no dudo que el Señor haya tocado fibras sensibles en nosotros y empecemos a sacar justificantes de por qué no amar a quienes nos han lastimado y ofendido. Y sabes, yo estoy consciente de que tenemos en nuestras vidas personas que no se merecen en nada un trato de amor, un trato amable de nosotros, que tenemos razones por las cuales sentirnos ofendidos, enojados, y que con todo nuestro ser queremos hacerle de todo a nuestros enemigos, excepto amarlos. Es más, si cada uno pudiera hacer una lista de quienes nos han violentado y ofendido, seguramente la tendríamos o ya la tenemos y seguramente se llenaría rapidísimo. Pero ¿qué cree? Nosotros tampoco merecíamos nada, no merecíamos nada del amor de Dios por nuestros pecados, porque por años le ofendimos, porque fueron nuestros pecados los que llevaron a Jesucristo,
el justo, el que no conoció pecado hasta la cruz y ser tratado como pecador. Él recibió el castigo que a nosotros nos correspondía para que nosotros fuésemos sanados, para que fuésemos tratados como justos. Y dígame si esto era lo que merecíamos de parte de nuestro Dios. Por supuesto que no. Pero Dios en su gran amor no escatimó a su único Hijo y lo dio como pago a nuestros pecados. Dice Romanos 5:8, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Oiga, si usted conociendo y habiendo experimentado el amor de Dios, no se enternece su corazón, no se siente privilegiado y entonces ama a los demás, tal vez no hemos experimentado realmente el amor de Dios en nuestras vidas. Porque alguien que ha experimentado el amor de Dios, alguien que conoce a Dios, ama a las demás personas. Jesús, volviendo a nuestro texto base, les pregunta, porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Oiga, esto es como una cachetada con guante blanco. Porque Jesús recurre a personas que ellos odiaban y rechazaban para enseñarles su mala actitud, para confrontarles. Y les dice que al actuar de esta manera es como si fueran publicanos y gentiles. ¿Qué ganancia hay en amar a los que nos aman? ¿Qué desafío hay en amar de esta manera? Ninguna. ¿Qué diferencia hay en mostrar este amor entre nosotros, hijos de Dios, y alguien del mundo? ¿Qué diferencia hay en mostrar este amor de solamente amar a quienes nos aman? Ninguna. Uno de entre la multitud pudo haber dicho, pues es que eso hacen todos. Pero es que ese es el asunto aquí. Nosotros no somos parte del montón. Nosotros no somos ni hacemos como todos los demás. Nosotros somos ciudadanos del reino de los cielos y hacemos lo que nuestro Padre nos pide. Nosotros somos capaces de amar a otros, no por quienes sean los demás, no porque nunca nos hayan herido, porque somos personas que no hacemos valer nuestros derechos y nos dejamos pisotear, sino porque hemos conocido a Dios y su amor ha sido derramado en nuestros corazones. ¿Qué acaso no dice la Escritura? El que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor. Eso dice la Escritura, eso dice el apóstol Juan. Y tajantemente dice Juan en su primera carta, si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, óigalo bien, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de Él. El que ama a Dios, ame también a su hermano. Hermano, yo me sorprendo cuando conozco a cristianos que son rencorosos, que son odiosos, que a veces actúan inhumanamente en sus relaciones y en su trato hacia los demás. Y me sorprendo aún más cuando afuera en el mundo veo gente que ni siquiera conoce a Dios y muestra más amor que un cristiano. Esto no debiera de pasar. Sí, yo sé que tenemos nuestras razones y que son válidas para odiar, para desestimar al otro. Pero somos ciudadanos del reino. No nos basamos, no nos conducimos de acuerdo a estándares humanos, sino a cosas y a mandamientos divinos. Imitamos a nuestro Padre Celestial. Por eso Jesús les dice aquí, sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Nuestro Dios es el modelo a imitar. Nuestro modelo, nuestro ejemplo, nuestra motivación para amar a la manera de Dios la encontramos en Dios mismo. Solo al conocerlo a Él podemos amar como Él.
Y sabes, a veces solemos pensar, es que yo no soy tan malo como esa persona, pero no se trata qué tan menos malo seas que el otro, sino se trata de qué tan amoroso eres como tu Padre Celestial. Un ciudadano del reino de los cielos ama a los demás, siguiendo el ejemplo de su Padre Celestial. Entonces, ¿estamos amando a nuestro prójimo? ¿Hemos procurado orar, bendecir, hacerle bien a las personas que no se lo merecen? Porque un ciudadano del reino ama más de lo que otros se merecen. Entonces este texto en verdad nos desafía. Jesús nos está desafiando, nos está enseñando cómo se comporta un ciudadano del reino, cómo ama. Y el amor hacia los demás es una cualidad tan fundamental en el creyente que, como ya lo vimos, es la que nos distingue como sus hijos y más aún como discípulos de Cristo. Es momento de ver nuestras vidas y respondernos sinceramente. Respondernos si estamos amando a la manera de Dios. Preguntarnos qué anida en mi corazón el día de hoy. En mis relaciones, ¿anida más el rencor, el resentimiento, el odio? ¿Soy más reconocido por ser falto de amor o soy más conocido por los otros y por mis hermanos por el amor que le muestro a los demás? Y hoy pidámosle a Dios su ayuda para que podamos imitarle, para que podamos amar a su medida, pero también para que podamos sanar aquello que tenga que sanar. Que dejemos a un lado el rencor, el resentimiento, el enojo, el egoísmo. Y empecemos a amar a la manera de Dios. Hermano, yo sé, vuelvo a decirle, yo sé que hay personas que no se merecen en nada nuestro amor. Que nos han lastimado, que nos han ofendido. Y puede que sean hermanos o incluso gente de afuera. Pero hermano, somos ciudadanos del reino. Amemos, pidámosle a Dios que nos ayude a amar, que nos ayude a sanar y esperemos la justicia de nuestro Dios. Claro que eso no nos motive, ¿verdad? Que nos motive más el amar como Dios lo hace. Y entonces, que en todas nuestras relaciones sea su amor el que abunde y mostremos siempre en nuestras relaciones. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra. Señor, te damos gracias porque, aun siendo pecadores, tú moriste por nosotros. Porque es cierto, no merecíamos nada. Lo que nos esperaba, Señor, era la muerte, era una vida eterna separada de ti, Señor, pero tú por amor nos amaste más de lo que nosotros esperábamos y más de lo que merecíamos. Y el día de hoy nos has desafiado, Señor. Nos has enseñado que un ciudadano del reino, de tu reino, Señor, ama a los demás imitando a su Padre Celestial. Y yo te ruego, Señor, por cada uno de nosotros, para que podamos amar a tu manera. Para que en nuestras relaciones no anide el resentimiento, no anide el rencor, no anide el enojo, no anide el egoísmo, Padre, sino anide tu amor. Y que busquemos en ese amor el bienestar del otro, que podamos orar, que podamos bendecirle, que podamos hacerle bien, aunque sean nuestros enemigos, Padre. Y tú nos conoces, Señor, perfectamente. No podemos escondernos, no podemos poner máscaras delante de ti. Y tú conoces quiénes nos han hecho daño, Señor. Tú conoces que no nos faltan razones para desquitarnos, para alejarnos, para no mostrar un trato amable con las personas que nos han herido y ofendido. Pero Padre, ayúdanos el día de hoy a perdonar también, a poner fin a esa amargura, a ese rencor que tanto nos está lastimando y podamos ser perfeccionados para amar a otros
como tú nos has amado también. Yo te lo ruego, Señor. Gracias por este mensaje. Ayúdanos a ponerlo en práctica, no solamente este mes de febrero, sino todos los días de nuestra vida, Padre. Te lo pido en nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios le bendiga, hermano, que sigamos disfrutando del culto.